La fascinante historia de Charles Ponzi, el hombre que inventó el fraude financiero más famoso. En el año 1903, un joven inmigrante italiano llamado Charles Ponzi llegó a Estados Unidos con apenas $2 en el bolsillo y grandes sueños en su corazón. Sin embargo, pocos imaginarían que décadas después, su nombre se asociaría para siempre con uno de los esquemas de fraude financiero más infames de la historia. ¿Cómo logró Charles Ponzi pasar de ser un inmigrante pobre a acumular una fortuna equivalente a cientos de millones de dólares en solo unos meses? ¿Y cómo este ascenso meteórico se desplomó, dejando a miles en la ruina? Esta es la increíble historia de Charles Ponzi, el creador del esquema Ponzi. Charles Ponzi nació el 3 de marzo de 1882 en Lugo, una pequeña ciudad de Italia. Provenía de una familia humilde, su padre trabajaba como cartero y su madre era ama de casa. Aunque su origen era modesto, Charles tenía grandes aspiraciones desde joven. A los 18 años, Charles consiguió ser admitido en la Universidad La Sapienza de Roma, una de las instituciones educativas más prestigiosas de Italia. Sin embargo, la universidad también lo expuso a un mundo de lujos que él no podía permitirse. Rodeado de jóvenes de familias ricas, Charles gastó sus ahorros en fiestas, cafés y óperas, lo que lo llevó a la bancarrota. Finalmente, abandonó la universidad sin obtener un título. Decepcionado, regresó a su ciudad natal, pero la vida tranquila no era para él. Inspirado por historias de compatriotas que habían hecho fortuna en América, Charles tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. En 1903, con tan solo 21 años, Charles Ponzi llegó al puerto de Boston con $2.50 en el bolsillo. No hablaba inglés y carecía de habilidades específicas, pero estaba decidido a triunfar. Durante los siguientes años, Charles trabajó en una variedad de empleos mal pagados: lavaplatos en restaurantes, trabajador en fábricas y vendedor ambulante. La promesa del sueño americano parecía estar fuera de su alcance. En busca de nuevas oportunidades, se trasladó a Montreal, Canadá, en 1907. Allí consiguió un trabajo en el Banco Sarosí, que se especializaba en atender a inmigrantes italianos. Fue aquí donde Charles se familiarizó con el mundo financiero. El banco ofrecía una atractiva tasa de interés del 6% anual para depósitos, el doble de lo que ofrecían otros bancos. Sin embargo, lo que Charles no sabía inicialmente era que este interés se pagaba con el dinero de nuevos depositantes, un sistema insostenible. Cuando el banco colapsó, Charles quedó desempleado. Desesperado, cometió su primer delito: falsificar un cheque por $450. Fue arrestado y condenado a 3 años de prisión en Canadá. Tras cumplir su sentencia, intentó regresar a Estados Unidos, pero fue nuevamente arrestado, esta vez por tráfico de inmigrantes ilegales. En 1918, ya de regreso en Estados Unidos, Charles se casó con Rose Gnecco, una joven de ascendencia italiana. Juntos intentaron varios negocios, pero ninguno tuvo éxito. Todo cambió cuando Charles recibió una carta de un cliente en España que incluía un cupón de respuesta internacional. Estos cupones permitían que una persona en el extranjero comprara sellos en su país para que el destinatario pudiera responder sin costo adicional. Charles se dio cuenta de que los cupones eran significativamente más baratos en Europa debido a la devaluación de las monedas tras la Primera Guerra Mundial. Pensó que podía comprar grandes cantidades de cupones en Europa, traerlos a Estados Unidos, canjearlos por sellos y venderlos con una ganancia considerable. En 1919, fundó la Securities Exchange Company para llevar a cabo este plan. La propuesta era sencilla y atractiva. Prometía un 50% de retorno en 45 días o el 100% en 90 días. Su carisma, junto con las historias de los primeros inversores que supuestamente habían ganado grandes sumas, atrajo a miles de personas. Sin embargo, el negocio era una fachada. Ponzi no estaba invirtiendo en cupones. Simplemente usaba el dinero de los nuevos inversores para pagar a los antiguos, un ciclo insostenible que solo podía mantenerse mientras continuaran entrando nuevos fondos. En solo 6 meses, Charles amasó una fortuna de $20 millones, equivalente a 315 millones en la actualidad. En el verano de 1920, Charles Ponzi era un hombre famoso. Había comprado mansiones, automóviles de lujo y ropa cara. Aunque la mayoría de las víctimas de Ponzi fueron trabajadores de clase media y baja, especialmente inmigrantes italianos en Boston, el fraude también capturó a figuras prominentes, quienes, por confiar en la legitimidad del esquema, validaron aún más el negocio de Ponzi ante el público general. Ponzi consiguió convencer a varios banqueros respetados de Boston para que invirtieran grandes sumas de dinero. Algunos de estos banqueros no solo perdieron sus ahorros personales,
sino que también arriesgaron fondos de sus clientes al respaldar el esquema públicamente. La participación de figuras financieras de alto perfil ayudó a atraer a otros inversores y a consolidar la percepción de que el esquema era legítimo. Algunos políticos prominentes en Massachusetts, incluidos miembros del Partido Republicano y Demócrata, se involucraron en el esquema. Algunos incluso usaron sus influencias para promover el negocio de Ponzi y persuadir a otros de invertir. Cuando el fraude salió a la luz, estos políticos enfrentaron un enorme daño a su reputación, además de pérdidas financieras. Si bien no hay registros exhaustivos, existen informes de que figuras del teatro y el entretenimiento de la época también invirtieron con Ponzi. En una era en la que el teatro y la ópera eran pilares culturales, muchas celebridades vieron en Ponzi una forma rápida de aumentar sus ingresos. La atracción del dinero fácil no discriminaba entre clases sociales ni profesiones. Ponzi explotó especialmente su conexión con la comunidad italiana. Muchos empresarios destacados dentro de esta comunidad invirtieron, confiando en Ponzi como uno de los suyos. Esta red de confianza comunitaria permitió que el esquema se expandiera aún más rápido. Charles Ponzi era un orador nato. Su confianza, estilo de vida lujoso y capacidad para persuadir a otros hicieron que muchas personas lo vieran como un genio financiero. Ponzi operaba desde una oficina en el centro de Boston y contrataba personal profesional, lo que daba a su esquema una apariencia de negocio legítimo. Incluso compró el Hanover Trust Bank, lo que le permitió controlar los fondos de muchos inversores directamente. Los primeros inversores en el esquema realmente recibieron los altos rendimientos prometidos. Esto generó un efecto de boca a boca que llevó a una avalancha de nuevos participantes, incluidos los más ricos y famosos. Los primeros indicios de problemas surgieron cuando los periodistas calcularon que no había suficientes cupones de respuesta internacional en circulación para justificar las enormes ganancias que Ponzi afirmaba generar. En agosto de 1920, el esquema colapsó cuando los inversores exigieron retirar sus fondos y Ponzi no pudo pagar. Miles de personas, incluidos los famosos, lo perdieron todo. El total de pérdidas se estimó en más de $20 millones de la época, equivalente a más de $300 millones actuales. Para los ricos y famosos, las pérdidas no solo fueron financieras. Muchos sufrieron daños irreparables a sus reputaciones, especialmente aquellos que habían promovido el esquema públicamente o habían invitado a otros a invertir. El caso de Charles Ponzi sirvió como una lección histórica de los peligros de las inversiones que prometen ganancias extraordinarias con poco riesgo. También marcó el inicio de una mayor regulación financiera en Estados Unidos. La historia de Charles Ponzi demuestra que incluso las personas más influyentes y educadas pueden ser víctimas de un esquema bien orquestado. Su capacidad para manipular la confianza de los demás lo convirtió en un estafador de proporciones épicas. Aunque el esquema colapsó hace más de un siglo, el impacto del fraude de Ponzi sigue siendo un recordatorio poderoso de que las promesas financieras demasiado buenas para ser verdad suelen ser un engaño. Charles fue arrestado y condenado a 5 años de prisión por fraude. Tras cumplir su sentencia, fue deportado a Italia. De vuelta en Italia, Charles intentó iniciar varios negocios, pero nunca recuperó el éxito que había tenido en Estados Unidos. Eventualmente se trasladó a Brasil, donde vivió en la pobreza. Charles Ponzi murió el 18 de enero de 1949 en Río de Janeiro. Sus últimos años estuvieron marcados por la enfermedad y el arrepentimiento, pero su legado perdura hasta hoy. El esquema Ponzi es sinónimo de estafa financiera en todo el mundo. La historia de Charles Ponzi es un recordatorio de cómo la ambición desmedida y la falta de escrúpulos pueden llevar tanto al éxito como al fracaso. Aunque su nombre quedó asociado a uno de los fraudes más grandes de la historia, también nos muestra los peligros de la avaricia y la importancia de la vigilancia financiera.